Bienvenidos gente a esta sección, nueva sección. Esta sección ya la vengo publicando en la página web y la vengo publicando en mi blogger. Ahí pueden ir a ver las demás capítulos que hay ahí escritos. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente como dice en la portada es por qué ver, o sea, por qué yo recomiendo, por qué veas esta serie y pues te hablo de ella. Es como The Gold Podcast, pero aquí es en video. Así que en esta ocasión vamos a empezar a traer esos programas ya en formato de video. Y hoy vamos a hablar sobre Yu-Gi-Oh! ¿Por qué ver Yu-Gi-Oh? ¿Qué es lo que tiene esta serie que hace que la gente quiera coleccionar sus cartas, quiera jugar sus videojuegos, quiera comprar su mercancía, vaya? ¿Por qué es tan importante Yu-Gi-Oh? ¿Y qué es lo que nos cuenta Yu-Gi-Oh? ¿No? Y bueno, tenemos que empezar por los orígenes. ¿Quién lo creó, no? Este origen de esta serie viene de un manga creado por Kazuki Takahashi. Y esta creación ha dado lugar a una franquicia, además de múltiples series de anime, películas, videojuegos y juegos de cartas, que es lo más rentable que ha tenido la franquicia, videojuegos y juegos de cartas. Incluso el anime ha tenido sus temporadas, pero con lo que más están ganando, bueno, es con esto. La publicación del manga comienza el 30 de octubre de 1996 y finalizó el 8 de marzo del 2004, con 38 volúmenes. Se trata de uno de los mangas más populares ofrecidos en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. La versión española del anime mantiene el nombre en japonés, pero el anime traducido al español peninsular e hispanoamericano usa el nombre estadounidense, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, monstruos de duelo. La primera adaptación a serie anime fue por parte de Toei Animation en 1998, la cual siguió fielmente los primeros 7 capítulos del manga. Tan solo se le realizaron 27 capítulos que nunca salieron en Japón, ya que no tuvo una buena recepción y bueno, solo fueron vistos en el país japonés. En 2000, una segunda adaptación del anime titulada Yu-Gi-Oh! Duel Monster fue producida por Studio Gallop y distribuida por la cadena de televisión TV Tokyo. Esa segunda adaptación consiguió más recepción y popularidad a diferencia de la anterior, llegando a ser traducida a más de 20 idiomas y vendido en más de 70 países. La versión que fue editada en Occidente por Fox Kids finalizó el 29 de septiembre de 2004 con 224 episodios. 224 episodios y obviamente que tienen sus capítulos rellenos. Son sagas que vienen antes de la parte final del faraón. Que bueno, el manga son 22 volúmenes y bueno, tiene relleno. Una versión remasterizada destacando ciertos duelos comenzó a emitirse en Japón en febrero del 2015. Y bueno, pues de qué trata tanta habladuría de Yu-Gi-Oh, ¿no? Yugi Muto, un estudiante normal de secundaria, tenía como única amiga a Tea. Yugi había recibido por parte de su abuelo un antiguo artefacto egipcio, conocido como el rompecabezas milenario, uno de los 7 artículos del milenio. Estos habían sido encontrados en una de sus expediciones arqueológicas. El rompecabezas se encontraba dentro de una caja de oro y en múltiples piezas. Después de 8 largos años a punto de completar tan difícil rompecabezas, lee una pequeña inscripción que poseía él mismo, la cual decía que quien completara ese rompecabezas se le podía conceder un deseo. Yugi desea tener amigos, pero a pocos instantes de colocarla, Joy y Tristán roban la pieza. Yugi se la pide, pero estos se niegan. Más tarde le devuelven la pieza a Yugi después de que Yugi lo salva después de un problema. Una vez que lo había armado, tiene como fieles amigos a Joy y a Tristán. Luego Yugi es poseído por otra personalidad, que más tarde se descubre que es un espíritu de más de 5000 años de edad, al cual conocen por el nombre de Yami. La historia continuará mientras Yugi y sus amigos se enfrentan a varios contrincantes para tratar de encontrar las cartas de los dioses egipcios, ya que por medio de estas se podrán recuperar los recuerdos perdidos del faraón Atem, que es la verdadera identidad de Yami, a través de los duelos de monstruos que se reflejan en los juegos de las sombras, pese a que este concepto no estaba presente del todo en la versión original. En la versión original los personajes morían. Los artículos del milenio u objetos milenarios son objetos que tienen poderes únicos y extraordinarios. Existen 7 artículos del milenio, los cuales son 1. El rompecabezas del milenio, el cual tiene el alma del faraón Atem.
Este permite detectar las cartas de dios egipcio y controlarlas, además de poder liberar las almas encerradas y de controlar los poderes oscuros. Número 2. La sortija del milenio. Puede detectar inmensa maldad en los alrededores. También es el único artículo, objeto, capaz de encontrar de manera de radar otros artículos del milenio. Puede invocar seres del reino de las sombras sin estar en un duelo. Número 3. El cetro del milenio. Permite controlar la mente de otras personas, además puede sellar monstruos en lápidas de piedra. Número 4. El ojo del milenio. Puede leer la mente de otras personas, guardar las almas en cartas vacías y ver la oscuridad del corazón. Número 5. La llave del milenio. Tiene la capacidad de volver invisible a quien lo utiliza. También puede ver las intenciones de las personas, explorar sus mentes y detectar a los monstruos oscuros. Número 6. La balanza del milenio. Tiene el poder de juzgar las almas de las personas y también sirvió en el antiguo Egipto para la fusión de monstruos. Número 7. El collar milenario. Permite ver el pasado y el futuro. Y bueno, ¿tiene censura esta serie? El Yugi del que todos están hablando, ¿verdad? ¡Qué suculenta mujer, señor! Debido a que la compañía 4Kids compró los derechos de la serie, para su distribución internacional, varias escenas fueron retiradas del anime original, junto con el 80% de los diálogos y parte del argumento. Esto fue debido a que se abdujo que algunas escenas no eran apropiadas para público infantil y había que suavizar el anime, aunque la mayoría de las ediciones fueron inútiles y llevando a conceptos sin sentido. Las armas que aparecen en las cartas o las manos de los personajes fueron eliminadas, sustituidas o tapadas. El pasado de los varios personajes fue editado. Principalmente la historia de Mari, que en la versión original quiere vengar la muerte de su padre asesinando al faraón, ya que cree que éste lo mató, mientras que en la versión 4Kids su deseo es ser faraón. La muerte y los intentos de homicidio fueron también cambiados y en su lugar se creó un mundo conocido como el Reino de las Sombras, en el que la gente era enviada allí por toda la eternidad, cuando en realidad morían. Algunas cartas también sufrieron cambios. A las mujeres se les tapaban las piernas y cualquier parte del cuerpo donde se mostrara mucho la piel. Los diálogos fueron cambiados para poder explicar estos cambios drásticos a la historia y se agregaron muchas palabras y frases que no se encuentran en la serie japonesa. Los temas de apertura y cierre fueron cambiados por música instrumental y no por canciones como era originalmente. Asimismo, la música de fondo fue quitada para poner en su lugar otra. Las escenas que se consideraban violentas o sin importancia al argumento de la serie se quitaron totalmente. Y bueno, ¿cómo la historia continúa? Yu-Gi-Oh! Ha tenido múltiples secuelas desde la primera serie, y esas son algunas de ellas. Yu-Gi-Oh! El anime de 1998, que nosotros no vimos. Yu-Gi-Oh! Duelo de Monstruos del 2000 al 2004, conocida como Yu-Gi-Oh! Internacionalmente del 2002 al 2006. Y Yu-Gi-Oh! Monstruos Encapsulados, que es 2006 al 2009. Yu-Gi-Oh! GX de 2004 al 2008. Yu-Gi-Oh! 5Ds del 2008 al 2011, Yu-Gi-Oh! Sexal 2011 al 2014, Yu-Gi-Oh! Arc V 2014 al 2017, Yu-Gi-Oh! V-Reigns del 17 al 19, Yu-Gi-Oh! Sevens del 2020 al 2022 y Yu-Gi-Oh! Go Rush del 2022 al presente de esta publicación. No chequé si Wikipedia ya había actualizado o no esta opción. Sin duda, Yu-Gi-Oh! Ha sido algo que muchos hemos conocido a lo largo de nuestro camino. En el mundo del anime siendo transmitidos por Fox Kids, en una sección donde aparecía junto a Invasor Sim, Cubix y otra serie más que no recuerdo el nombre, Yu-Gi-Oh! Generó un cambio en el cómo se jugaban las cartas de monstruo, con los benditos paquetes de carta y los videojuegos. El anime, si bien ha tenido muchas sagas, la más importante y la que perdura en nuestra memoria es la de Monstruos de Duelo, donde Yugi debe recuperar el alma de su abuelo y derrotar a Pegasus, para conseguir y luego posteriormente entrar a la ciudad de los duelos y conseguir, o ciudad batallas, hasta conseguir los 3 dioses egipcios y recordar quién es y su pasado como faraón. Todo esto del antiguo Egipto. Espero que con toda esta información, si no has visto, decidas ver el anime, ya que lo puedes ver en Amazon Prime, desde la temporada de Ciudad Batallas hasta el final con relleno y todo, exceptuando las partes de El Reino de los Duelistas que no están. Y bueno, también cuenta con 2 películas, La Pirámide de la Luz y El Lado Oscuro de las Dimensiones, y tiene un spin-off donde conoce a otros duelistas que lo sucedieron, el de Yu-Gi-Oh! GX y el de 5D.
Así que no dudes que tendrás mucho contenido y posiblemente te interese jugar o adquirir un deck de duelos de Yu-Gi-Oh! O jugar los videojuegos en línea y vivir la experiencia de juegos de monstruos. Esto fue Freaky Taker en esta sección ¿Por qué ver el anime? Nos vemos hasta el siguiente video. Que estés bien y que hasta la próxima. No olvides ver los demás videos de las secciones de The Character, de History, de Podcast y visitar mi blogger o mi página web, que ahí vas a encontrar contenido con imágenes y todo lo demás. Así que nos vemos hasta el próximo Freaky Taker. Soy Jen, su presentador, y nos vemos hasta el próximo.